continuando, les comentaba yo que tenemos aquí al doctor Jesús Bonilla Palmeros, de la Universidad Veracruzana. Él es originario del pueblo de Coatepec, en Veracruz. Bueno, pueblo, ciudad, ok, pueblo, era pueblo. En 1997 se graduó como licenciado en Antropología con especialidad en Arqueología. En el 2004 obtuvo la maestría en Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y en el 2011 se doctoró en Historia y Etnohistoria por la ENA. En la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana ha impartido desde 1990 a la fecha las cátedras de Códices Mesoamericanos, Mesoamérica II, Escritura Mesoamericana 1 y 2, Etnohistoria de México, entre otras. Es autor de diversos artículos sobre iconografía textil indígena en catálogos publicados por el Consejo Veracruzano de Arte Popular, aparte de trabajos sobre manifestaciones culturales en Coatepec, Veracruz, los cuales han sido publicados en libros especializados. Es autor del libro Los Códices de Chiconquiaco, publicado por el Gobierno del Estado de Veracruz en el 2007. Actualmente se dedica a la investigación de códices y documentos históricos del Estado de Veracruz, junto con el asesoramiento de trabajos recepcionales sobre estudios de imagen de las sociedades mesoamericanas en el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, donde es investigador de tiempo completo. También colaboró en el proyecto Amoxcali, Casa de los Libros, dirigido por la doctora Luz María Moar, el cual fue reconocido como el Premio Nacional INA Manuel Gamio 2011. Quiero decirles que además el doctor realizó en su tesis doctoral, hizo un análisis de catecismos indígenas y no solamente yo, muchos consideramos que es el único especialista en el mundo que realiza esa lectura de los catecismos indígenas, porque a diferencia de los que han leído catecismos indígenas, que lo han leído en inglés, lo han leído en español, en todo, menos en su origen, en su lengua original, que es el náhuatl, el doctor hizo un análisis de los catecismos del náhuatl directamente y presentó una tesis magistral al respecto. Como ustedes han notado el día de ayer y hoy, es una persona sumamente preparada, tiene todos los conocimientos del mundo y más, y además me aprecio de ser su amiga, y aquí lo tienen con ustedes. Nos va a presentar cerros, cuevas y adoratorios en los documentos cartográficos de Veracruz. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Pues vamos a dar un pequeño giro. Después de la conferencia magistral de doctor Pablo, mis respetos, muy interesante, en un enfoque desde la historia del arte, pues yo los voy a adentrar en otra directriz, la arqueología y la historia. Como ustedes saben, en el mundo mesoamericano vamos a encontrar una serie de representaciones que nos remiten al espacio natural y al espacio simbólico. Como en el espacio natural, las sociedades mesoamericanas van a asignarle una carga simbólica a lo que es el cerro, la cueva y el medio acuático. Es más, en los mitos tenemos referencias de cómo la tierra se creó a partir del agua. Entonces tenemos, ¿sí?, el cerro, ese cerro cosmológico sobre un medio acuático. Quizá este fue uno de los referentes simbólicos, o sea, lo que llamamos arquetipos, para que ellos estructuraran, configuraran sus centros ceremoniales en algunos casos. Quizá es en el preclásico donde tenemos los referentes más tempranos de esta configuración simbólica del espacio, el área olmeca. No podríamos entender por qué construyeron sobre tierras inundables, o sea, periódicamente se inundaban. O la Gran Tenochtitlan sobre un medio lacustre. Ustedes no construirían sobre el agua de antemano por todos los problemas que se generarían. Ellos están creando estos espacios con base en esas concepciones simbólicas. Entonces tenemos que la articulación, cerro, cueva, adoratorio,
va a ser un referente simbólico, espacial, que nos remite a la interrelación de los niveles cósmicos. La cueva que da acceso al interior de la Tierra, el cerro que tiene su desplante en el plano medio y marca la interacción con el plano superior, y el adoratorio que completa este eje de interacción, lo hace el lugar idóneo para llevar a cabo los cultos, las ofrendas, esas plegarias, esas solicitudes. Y más si a eso le agregamos que los edificios están orientados, o sea, que siguen una orientación con base en los movimientos estelares, pues vemos cómo se articula el tiempo y el espacio. Puedo darles varios ejemplos. Aquí en Chalcatzingo tenemos uno, el Gran Cerro, con esa concepción cósmica, un grabado en la roca, que ustedes conocen muy bien, se llama el Rey. Esa representación de la cueva como fauces o morfas, probablemente la intención fuera reforzar esa concepción cueva-cerro al recrear esa escena, que mis respetos, o sea, nos remite a estas representaciones tempranas en cuanto a la concepción del espacio, pero donde el cerro funciona como receptáculo de fuerzas fecundadoras, como receptáculo del líquido precioso, semillas y todo lo deseado por estas sociedades agrícolas mesoamericanas. De ahí damos un brinco a Teotihuacán, el espacio creado, materializado. La cueva debajo de la pirámide del Sol y también una debajo de la pirámide de la Luna nos remite a esa importancia que le están dando a la cueva en Teotihuacán desde el protoclásico 150 a.C., que empieza a gestarse lo que sería el gran centro rector de Mesoamérica. Como encima de esas cuevas que fueron modificadas en su momento, la del Sol tiene una forma de 4 pétalos, ¿sí?, que nos remite a esa concepción cuatripartita del espacio. Sobre ella levantar la gran pirámide del Sol, rematada por su adoratorio. O sea, es una configuración simbólica del espacio. Están aprovechando los accidentes geográficos para crear y articular de esa manera el espacio natural con el espacio simbólico. Y como la pirámide está orientada también, y como tiene la representación más antigua del Coatepantli, con base en las propuestas de Matos Moctezuma, y todavía podemos observar al pie de la pirámide esos restos de estas cabezas de serpientes que nos remiten a esa concepción de lo terrestre. Bien. Y ese va a ser un referente que tenemos en muchos puntos del ámbito mesoamericano. O sea, esa configuración simbólica del espacio, con base en la carga que le están otorgando, vuelvo a repetir, a determinados elementos que ellos visualizan en la naturaleza. Bien. Si vamos a Malinalco, quizá tenemos otro de los referentes más tardíos del posclásico, ese templo monolítico donde las fauces de la serpiente están labradas en el pórtico de este edificio y su integración al cerro, ¿verdad? Entonces, cueva, cerro, adoratorio. Con estos pequeños datitos de entrada, pues vamos a ir avanzando en la temática que les voy a abordar, y cómo la intención, el objetivo de este trabajo que me encuentro realizando, pues es ver hasta qué punto se dan estos cambios y o continuidades en los documentos cartográficos que fueron manufacturados durante el siglo XVI y XVII en la zona central de Veracruz, y cómo en estos documentos cartográficos podemos ver la pervivencia de esta concepción entre el espacio natural
y el espacio simbólico. Tenemos en Veracruz pues toda una serie de documentos. Tenemos los grandes lienzos, lo que es el Códice de San Juan Chapultepec, el Códice Misantla, el Códice de San Antonio Tepetlán, que aunque son documentos que fueron manufacturados en la segunda mitad del siglo XVI, podemos todavía detectar una serie de elementos gráficos que nos remiten a la concepción simbólica del espacio. Tenemos también un documento, es el único en su género en Veracruz, manufacturado con fibras vegetales, el Códice Chiconquiaco del siglo XVI, donde se combinan tanto fibras largas como fibras cortas. Las fibras largas probablemente sean de maguey y las fibras cortas de el amate, de estos arbustos del género Ficus. Y tenemos también pues una gran cantidad de documentos que forman parte de las mercedes de tierras o de aquellos litigios que se llevaron a cabo por la defensa de la tierra. Les voy a poner algunos ejemplos de cómo en estos documentos podemos encontrar estos referentes simbólicos espaciales. Así tenemos en el Códice Chiconquiaco esas referencias a Chicomostoc, el lugar del origen. Esta forma arquetípica que muchas de las sociedades mesoamericanas van a referir tanto en los mitos como en los documentos para indicar un origen divino. Vean cómo se da la articulación cueva-cerro, pero donde la cueva está conformada por las fauces esquematizadas de la serpiente. Lo único que vamos a encontrar aquí pues son los colmillos a los lados de la misma. En otros documentos sí aparecen los ojos, pero aquí es una esquematización. Las huellas de pies que nos indican salida, o sea, la cueva como lugar de emergencia, de salida. Porque tenemos también que tomar en cuenta que la cueva tiene una connotación dual. Puede ser lugar de desintegración, de descenso hacia el inframundo. Aquí es de salida, de emergencia. Bien, en el Códice Misantla, aunque es un documento de la segunda mitad del siglo XVI, podemos ver todavía cómo se sigue manejando ese cerro con el achurado que nos remite al cerro como depósito precioso. Es más, el color nos refuerza esa idea. Fray Bernardino de Sahagún menciona que los cerros eran grandes depósitos donde la diosa Chalchutlicue habitaba. La diosa Chalchutlicue es la diosa de las aguas quietas, o sea, de las aguas encerradas en depósito. Y de esa manera vemos aquí cómo se corresponde, se corrobora esa concepción del cerro como depósito al ponerlo con el achurado. Un achurado que se deriva de las representaciones del chalchihui. El chalchihui nosotros podemos encontrarlo, como presentó el doctor Pablo, una forma circular, círculo concéntrico, pero también lo podemos ver en su forma romboidal, y es uno de los ejemplos que tenemos. Es más, todavía en la tradición oral de muchos pueblos del centro de Veracruz se maneja esa idea de que puede caer una tromba y reventar el cerro y va a inundar la población. O sea, establecen una relación cerro y asentamiento. Pero vean también cómo van configurando en estos documentos esa analogía simbólica entre lo que viene siendo el cerro y la construcción católica, que nos remite a los nuevos asentamientos creados en el periodo colonial. Aquí tenemos el topónimo de Tlacuilolan, lugar de pintores, que nos pone una esquematización del pincel sobre el cerro, y tenemos más hacia lo que vendría siendo el sur, la representación del asentamiento colonial de Tlacolulan, que también se le va a conocer
como Hueycali, la Casa Grande, porque ahí es donde se estableció la vicaría, desde donde los integrantes del clero secular empiezan su avance en el proyecto de evangelización. Pero vean cómo hay jerarquización de imagen, nos maneja a un mismo nivel, hay una asociación espacial entre el asentamiento prehispánico, vuelvo a repetir, se representa con el cerro, y el asentamiento colonial con la construcción. Bien. Aquí tenemos otras dos representaciones de cerros. Esto es en el Códice Chiconquiaco. Observen cómo aquí está el cerro. Este documento está muy deteriorado porque lo guardaron doblado y se fueron debilitando en los dobleces y se fragmentó en 4 grandes pedazos. Pero vean cómo todavía queda parte de este topónimo, el cerro. En la base presenta el mismo color azul del río. Entonces tenemos Aatl. Aquí el color se lee. Para los que apenas están incursionando en el estudio de los códices, en Mesoamérica vamos a encontrar que las sociedades indígenas, el color o lo leen en cuanto a una carga fonética, o lo interpretan como glifo ideográfico, ¿sí? O bien lo utilizan como referente natural de objetos o del espacio. Aquí lo tenemos que leer, es el mismo del río, Aatl y Tepet, y tenemos la palabra Al-Tepet, o sea, asentamiento. Del mismo modo le agregan una serie de niveles para referirnos al asentamiento, o sea, en caso de este cerro, como espacio central del pueblo. Nosotros podemos encontrar actualmente las evidencias de terrazas que nos remiten a lo alto del cerro. Y es que déjenme decirles algo. En Veracruz, en el centro de Veracruz, tenemos arquitectura de tierra, a diferencia de la arquitectura del altiplano. Ustedes pueden ver las grandes construcciones, ya sea con adobes, con piedra, con lajas y revestidos de estuco. Allá en Veracruz tenemos variante, como no hay piedra en exceso, entonces vamos a encontrar una arquitectura de tierra. Por lo tanto, muchos de los asentamientos, los edificios son de tierra, son montículos, así cerros artificiales, por utilizar una palabra para acercarles. Pero vean este cerro, lo representa como una vasija, como un depósito. Entonces aquí tenemos otro referente gráfico para remitir al concepto de los cerros como depósitos. Uno de los manuscritos de la Sierra de Songolica, de Almolonga, de fines del siglo XVI, presenta lo que viene siendo la superposición del cerro y la iglesia. Vean cómo le integraron el pórtico y cómo remata una cruz la parte superior del cerro. Aquí tenemos, ¿sí?, este ejemplo gráfico de cómo se pasa la concepción del cerro adoratorio a la construcción católica como referente central de estos nuevos asentamientos. O sea, este tipo de representaciones para nosotros son muy importantes porque de esa manera podemos comprender cómo se fueron dando esos cambios, esas superposiciones y mezclas sincréticas entre espacios sacralizados. Y no me lo podrán negar, los religiosos en parte tuvieron la culpa. Al dar paso a la teoría de la sustitución, aprovecharon los espacios sacralizados de los indígenas para levantar las nuevas construcciones. Y tenemos en Cholula el gran cerro hecho a mano, era la pirámide, y encima la capilla, ¿sí?,
de la Virgen de los Remedios. En el Templo Mayor tenemos a un lado la catedral. Y así podemos ir viendo muchos ejemplos de cómo en los antiguos espacios sacralizados se levantan las nuevas construcciones católicas. Pues los indígenas lo están representando de esa manera. Ellos están realizando una serie de reinterpretaciones. Aquí tenemos el manuscrito, bueno, el mapa que acompaña el expediente. Vean la representación de cerro, aquí tienen otra, y vean cómo está integrando una superposición cerro adoratorio. De igual manera, en el Códice de San Juan Chapultepec vemos esta superposición. Vean el montículo y vean la construcción religiosa sobre el montículo. Vuelvo a repetir, Códice de San Juan Chapultepec. Asociación Cerro Capilla por relación espacial, pero se maneja también jerarquización del espacio. Esto es una parte del gran cerro de Chiconquiaco y junto la capilla, pero vean la jerarquización, ¿verdad? Cómo están correspondiéndose estilística y conceptualmente en relación con espacios de culto. En ese mismo documento vamos a encontrar hacia acá Miahuatlán, hacia acá Yecuatla, y hacia acá encontramos Acatlán, donde también hay construcciones religiosas, pero son menores. De esa manera nos están remitiendo al Hueyaltepec y Susaltepeme, o sea, todos aquellos pueblos que integraban el señorío. Otro ejemplo de superposición cerro-capilla lo tenemos en este mapa de San Pedro Tonayán, la construcción religiosa, pero vean el cerro con la construcción en la cima. Si ustedes fueran actualmente a Tonayán, van a encontrar la iglesia sobre el cerro. O sea, tenemos pues la evidencia material de cómo algo que se está representando en un documento pictográfico, pues lo tenemos en estas comunidades. Eso nos permite poder corroborar el cómo se fueron dando estas superposiciones entre espacios sacralizados. Otro ejemplo, la analogía simbólica, pirámide, capilla. Aquí tenemos una pirámide prehispánica, todavía encontramos los restos muy cerca, a 2 kilómetros de Tonayán. Vean la construcción católica que marca la congregación del pueblo de indios en el siglo XVI. ¿Qué vamos a encontrar? El manejo del color para remitirnos a esa analogía simbólica. Está manejando, ¿sí?, las alfardas de color verde que delimitan el acceso, o sea, las escalinatas hacia podríamos decir, el interior del templo que corona la pirámide. Y vean cómo también tenemos aquí las columnas de color verde que están delimitando el acceso, que está pintado también del mismo color que las escalinatas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del manejo del color, ¿sí?, que nos remite a una analogía simbólica, pirámide, capilla. Creo que ya me estoy pasando, ¿verdad? Bueno, me voy a apurar. Bien, aquí tenemos otro ejemplo en el mismo mapa de Tonayán, cómo se pone la capilla al centro y cómo se distribuyen los otros elementos siguiendo así de manera imaginaria líneas en diagonal. ¿Qué les recuerda este manejo, esta composición de la imagen? Exactamente el quincunce, la configuración cuatripartita del espacio, pero no siguiendo la concepción europea de norte, sur, este, oeste. Aquí, siguiendo la tradición mesoamericana, están privilegiando
los puntos intercardinales. Otro ejemplo de un mapa de Colcuatla, sur de Veracruz. ¿Qué tenemos? Estas rueditas que ven son montículos en planta, pero vean qué dirección siguen los montículos en planta. Un eje oriente-poniente. Vean la dirección que siguen las mismas construcciones católicas, el mismo oriente-poniente. Y nosotros podemos comprobarlo actualmente. Vamos con una brújula, algunas de estas iglesias que se construyeron en el siglo XVI y siguen una azimut, que viene siendo sureste-noroeste. Y sobre todo, la superposición, zona de montículos que nos remite a asentamiento prehispánico, y la construcción religiosa, asentamiento colonial. Ejes, oriente, poniente, y cómo se maneja la jerarquización de la imagen para resaltarnos el punto medio, el punto central. Sobre todo que estos grupos están privilegiando la representación del espacio terrestre, que es el que está en medio, y sus dos referentes, oriente, poniente. Hay más, pero el tiempo, ustedes saben que a veces no es suficiente. Aquí la jerarquización de la ceiba, el árbol sagrado, y cómo se marcan estos ejes oriente-poniente, donde se resalta la cruz como elemento central en cuanto a la configuración simbólica del espacio. Y esta representación que nos remite a esta pervivencia del concepto cerro, cueva, iglesia, las fauces de la serpiente en relación con la oquedad, la cueva, la iglesia de San Jerónimo en Coatepec, con su pórtico que todavía conserva, afortunadamente no se lo quitaron. No, sí, es que han hecho cada cosa de remodelación, los colmillos laterales, y que eso nos remite a una reinterpretación de San Jerónimo como ermitaño. Sí, porque en la iconografía católica se le pone en una cueva acompañado por el león. Es más, en el atrio está el león modelado en argamasa, pero sobre todo, o sea, qué interesante este rasgo de una iglesia que se inicia su construcción en 1702, pero que nos remite a la pervivencia de estos conceptos y sobre todo esta serie de reinterpretaciones que podemos encontrar no nada más en los documentos, sino en material, ¿sí?, arqueológico o histórico, que nos permite corroborar. Entonces el cruzamiento de datos arqueológico, histórico, etnográfico nos permite muchas veces poder corroborar lo que está representado en estos documentos de tradición mesoamericana. Entonces, ya así para terminar, pues la pervivencia de elementos gráficos de tradición mesoamericana, los documentos cartográficos que acompañaban pues estas pruebas fehacientes de posesión territorial, nos permite detectar las formas de articulación entre la representación natural del paisaje y sobre todo la concepción simbólica del espacio. Muchas gracias. Espero no haber pasado mucho.